Bueno, chicos, buenos días. A mí me resultaría más cómodo no hablar por micrófono porque tengo volumen natural, pero como se graban tengo que hablar por acá, así que van a tener que bancarse el vozarrón. Yo he preparado las clases de somatotrofina y hormonas tiroideas. He tratado de que sea bastante autodefinido lo que se pone en las diapositivas, es decir, al contrario de lo que habitualmente uno hace, que trata de ser bastante escueto en las diapos. Acá se van a encontrar con diapos que por ahí tienen mucho texto, pero me pareció que era lo más piola, inclusive y en las figuras citada la fuente para que ustedes puedan tener los distintos lugares donde ir a buscar las cuestiones. Claramente vamos a dividir en dos la clase, primero somatotrofina y después las hormonas tiroideas. Saben que la somatotropina o somatotrofina, van a encontrar el término de los dos modos, es lo que se conoce como hormona del crecimiento. En general hemos heredado la nomenclatura del inglés, entonces la podemos encontrar como STH o como GH, es decir, Somatotrophin Hormone o Growth Hormone. Y para empezar vamos a ver qué es lo que se entiende por crecimiento. Es el aumento del tamaño de un tejido, del organismo en general, y se puede dar por el aumento del tamaño celular, lo que se conoce genéricamente como hipertrofia. Se puede dar por aumento del número de células, hiperplasia, o por aumento de la matriz alrededor de las células. Son las diferentes formas de crecimiento. Nosotros hoy vamos a tratar la somatotrofina, pero en sentido estricto hay varias hormonas que influyen sobre el crecimiento de tejidos específicos, como la folículo estimulante sobre el ovario, la ACTH sobre la glándula adrenal, los estrógenos sobre la glándula mamaria y sobre el útero, y la TSH sobre la tiroides, así como la testosterona sobre la próstata en el hombre. La hormona del crecimiento, como bien dije, somatotrofina o somatotropina o STH o GH, nosotros vamos a utilizar el término GH de aquí en más, es la hormona reguladora del crecimiento más importante del organismo. Aumenta el crecimiento óseo, aumenta el crecimiento muscular, aumenta la toma de aminoácidos y la síntesis proteica, incrementa el uso de lípidos con fines energéticos y disminuye la reserva de glucógeno. Es una de las 6 hormonas que produce la adenohipófisis o la parte anterior de la hipófisis. Comparte un gen, por lo menos ancestralmente, con la somatotrofina coriónica, que acá no está mostrada, y junto con la prolactina. En líneas generales pertenece a un conjunto de hormonas que se conocen. Apretalo un poquitito y cierra. Con la otra apretás un poquitito y cierra. La familia de las somatotrofinas. La célula que lo produce es el somatotropo, es una proteína de 191 aminoácidos y que influye obviamente sobre crecimiento y metabolismo. Está sintetizada y secretada por la parte anterior de la hipófisis, está implicada en el control de muchos procesos. Uno de los estímulos para la liberación de hormona de crecimiento es la estimulación por parte de una hormona que se produce en el hipotálamo, que es antiguamente se hablaba de factores de liberación. Hoy se habla de hormonas liberadoras de hormonas, porque en sentido estricto no tiene mucha diferencia, no tiene ninguna diferencia desde el punto de vista de la acción con una hormona cualquiera. Entonces, ¿para qué complicar con nomenclatura? Se entiende, antes se llamaba factor liberador de la hormona de crecimiento, ahora medio hay un acuerdo de hablar de hormona liberadora de hormona de crecimiento, ¿no es cierto? Es hipotalámica, esta es un poquitito más chica, se produce en el núcleo arcuato y obviamente estimula la
secreción de la GH. En general, acá está la vinculación, la hipófisis produce la verdad que como yo soy viejo, tengo como la deformación de seguir hablando de factor y se me va a escapar seguir hablando de factor, pero en el sentido estricto ya iba a decir factor de liberación, pero es hormona de liberación, así que bueno, ténganme paciencia en ese sentido. Bueno, pero la hormona liberadora hace un estímulo positivo hacia la hipófisis para la producción de GH. Hay otra hormona que se produce básicamente en las paredes del estómago, pero que también se produce en el hipotálamo, que es la grelina, que la vamos a ver al final del día de hoy. Está como oscilando la luz, ¿no es cierto? Bueno, esperemos que no sea un mal presagio de la lámpara del proyector. La hipófisis anterior se ocupa de liberar la hormona de crecimiento, que tiene efectos sobre el tejido adiposo, sobre el músculo y sobre el hígado. Una cosa interesante es que a nivel del hígado produce la liberación de algunos factores de liberación, en este caso algunos factores como factores parecidos a insulina, en este caso está el factor número 1, hay también un factor número 2, o sea que muchos de las acciones de la hormona de crecimiento son mediadas por este factor de crecimiento parecido a la insulina. Las vías de retroalimentación son las clásicas, es decir, las vías largas hacia el hipotálamo y las vías más cortas también hacia la hipófisis. Antagónica por excelencia es la somatostatina, que es inhibidora de la producción de la GH. Esto es simplemente un grafiquito que les adherí acá para que puedan tener el eje un poquito más amable. En general, fíjense que, como les decía, acá dice Verne Levy, sexta edición, yo traté de extraer algunas figuras que me parece que están piolas. ¿Qué es lo que yo quiero ver acá? Bueno, en principio, los factores conocidos que modifican la liberación de hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento puede modificarse por estrés, por ejercicio, por ayuno, por hipoglucemia aguda, por envejecimiento. Obviamente eso influye sobre las neuronas hipotalámicas, que lo que producen es la liberación de la hormona liberadora de hormona de crecimiento. Fíjense que acá está sobresimplificado, pero en general están asociados a este tipo de receptores que ustedes conocen muy bien y que derivan en la producción de, por ejemplo, de proteína quinasa A. Acá hay un receptor que es un dímero, en realidad en la posición extracelular, que es donde se pega la GH, y que acá la señalización es por otras proteínas quinasas, JAK y STAT, y bueno, y todos los efectos finales. El detalle es que en el hepatocito esa misma vía termina generando los factores similares a insulina, que son responsables de varios de los efectos, insisto, de la hormona de crecimiento. La diferencia que tiene es que los receptores de estos factores son muy parecidos a los de la insulina. Acá simplemente lo que hice fue poner, esto es extractado de borón y bullpep. Esto inclusive les sirve porque dice la secuencia de lo que va ocurriendo y el proceso mediante el cual se produce la liberación de hormona de crecimiento, una vez más en receptores ligados a proteína G, en este caso de anilato ciclasa, AMP cíclico, PK, modificación del calcio, liberación de la GH. En sentido estricto, estas hormonas, las hormonas de crecimiento, tienen efectos genómicos, es decir, teniendo expresión. A ver, la hormona de crecimiento tiene muchos efectos, pero para su liberación, obviamente que es un efecto genómico, que en sentido estricto, partiendo de un pre-ARN mensajero, genera dos rutas. Fíjense, en uno ARN mensajero de la prehormona de crecimiento, que es de 22,5 kilodaltons, y uno de 20. Los dos siguen la misma secuencia y los dos llegan a la producción de una hormona final. Sin embargo,
esta hormona de 20 kilodalton sería de mucho menor efecto biológico y en realidad la que corresponde con el efecto biológico real de la hormona de crecimiento es esta hormona de los 191 aminoácidos que les mencioné anteriormente. Obviamente cuando se produce la hormona de crecimiento debe ser trasladada hacia los tejidos y para el transporte el 50% del transporte de la hormona de crecimiento en sangre está ligada a una proteína que pega hormona de crecimiento, que es la GHBP. Es idéntica, o sea, la GHBP es idéntica al sitio de pegado de la hormona del receptor, siendo probable un origen común con el RNA mensajero por splicing alternativo. El receptor, en sentido estricto, fíjense que tiene una región extracelular con dos subunidades, una región de transmembrana y una región intracelular. El pegado, la unión en este caso de la hormona de crecimiento a su receptor, resulta en la fosforilación de varios sustratos que son los que en definitiva tienen el efecto biológico que estamos buscando. Es decir, este receptor, al recibir la hormona, se produce una dimerización. A medida que vamos avanzando tenemos mayor complejidad. Esa dimerización termina fosforilando en primera instancia a estas proteínas, estas quinasas que son JAK. Los nombres estos no vienen muy al caso de dónde derivan, pero son tantas las quinasas que esta, por ejemplo, en inglés se llama just another kinase, es decir, apenas una quinasa más. Es decir, no hay, por eso les digo que tampoco se enloquezcan, pero sí, por ahí es fácil de acordarse, JAK. Esa JAK, cuando la recluta el receptor, termina convocando a la STAT, una segunda proteína que luego de fosforilada es la que puede ingresar al núcleo y generar todos los efectos genómicos que ya conocemos. En este caso, bueno, entre todas las variantes tenemos la formación de las somatomedinas, que son las responsables, como dijimos, de muchos de los efectos de esta hormona. En líneas generales es lipolítica y glucogenolítica. En cuanto a los efectos funcionales, aumenta el tamaño de células y estimula la mitosis, identifica el transporte de aminoácidos a través de la membrana, favoreciendo síntesis de los RNA mensajeros, induce la liberación de ácidos grasos del tejido adiposo, aumentando la concentración en líquidos corporales. En líneas generales, en el tejido adiposo disminuye la captación de glucosa y aumenta la lipólisis, por lo tanto se opone a el engorde, por decirle de manera más vulgar, es decir, se opone a la obesidad. En el hueso, en corazón, en pulmón, fíjense en que son todos procesos anabólicos que aumenta el tamaño del órgano, función del órgano. En el músculo, lo mismo, aumento de masa corporal magra. En los condrocitos, fíjense, aumento del crecimiento lineal. Pero si le pega al hígado, el hígado termina produciendo estos intermediarios que también terminan teniendo efecto sobre los otros efectores que tenía la hormona de crecimiento de manera directa. Como dijimos, las somatomedinas heredan el nombre de Insulin-like growth factors. Son muy importantes en los efectos de la GH, por eso hablamos de un eje GH-IGF. Los efectos de la GH sobre el tejido óseo y muscular son mediados por estas somatomedinas. Básicamente es la IGF-1 y la IGF-2 que proceden del hígado. La GH obviamente actúa sobre el hígado, incrementando la producción de estas hormonas o de estos intermediarios que pasan a la circulación general y actúan incrementando el crecimiento. El receptor de IGF es muy parecido al de la insulina, o sea que tiene actividad tirosina quinasa. ¿No querés correrte? Porque me parece que te tapo cada una de las veces, ¿no? No tenés, mira, tenés lugares por todos lados. Yo porque me da cosa que yo me muevo y lo tapo, pero bueno, como vos quieras. Ok. Bueno, listo. Sigamos. ¿Qué te vas a acostar? Por eso necesitas 2 lugares. Sí, está bien. Chiste malo. Bueno, tenemos el dominio extracelular en la membrana plasmática, el dominio tirosina quinasa,
con la fosforilación de sustratos, crecimiento y diferenciación. Esto van a ver que es muy similar al de insulina. Algunas cosas interesantes porque estos factores también tienen influencia sobre el crecimiento fetal, porque las observaciones experimentales en animales que carecen de IGF-2 tienen un desarrollo fetal retardado y bajo peso al nacer. Sin embargo, después del nacimiento crecen a velocidad normal. Esto sugeriría que esta somatomedina es importante para el crecimiento fetal, no estando clara su función posnacimiento. Cuando el animal carece de IGF-1, también muestra desarrollo fetal retardado y bajo peso al nacer, pero continúa observándose posnacimiento. Esto sugiere que la IGF-1 es importante para el crecimiento antes y después del nacimiento. Ahora, fíjense, si es knockout de la hormona de crecimiento, el crecimiento fetal es normal y el peso es normal al nacer. Sin embargo, el crecimiento se ve severamente afectado post-nacimiento. Se puede concluir que ni IGF-1 ni IGF-2 están afectados por GH durante la vida fetal. ¿Cierto? ¿Me siguieron con eso? Sí. Bueno, como resumencito de algunos de los efectos de la somatotropina, fíjense, efectos positivos sobre captación de aminoácidos en músculos, síntesis proteica, síntesis de DNA y RNA, efecto negativo sobre el transporte y metabolismo de la glucosa, gluconeogénesis, lipólisis, a través de la IGF-1, balance positivo para varios iones, calcio, magnesio, fosfato, fíjense todos en formación de hueso y para distintas funciones, retención de sodio, potasio, cloruro, incorporación de sulfato al cartílago y secreción de insulina, o sea que favorece el depósito además de su degradación. Tiene efectos diabetogénicos, ¿no es cierto? Es decir, en el músculo disminuye la captación de glucosa, en la grasa aumenta la lipólisis, en el hígado aumenta la gluconeogénesis y en el músculo, grasa e hígado, tiene resistencia a la insulina. Van a encontrar varias cosas que son como contradictorias, es decir, estimula tal cosa, pero estimula la otra que pareciera ser antagónica. Esto es un clásico de fisiología, es decir, en fisiología, la fisiología está plagada de grises. Es decir, el gris se compone entre un yin y un yang, y cuánto pesa uno y cuánto pesa el otro. En general, lo que menos aparece en fisiología es un blanco y un negro, ¿cierto? Esto estimula tal cosa. Muchas veces los efectos finales son del balance de dos cosas contrapuestas. En cuanto al patrón de secreción, la hormona de crecimiento es un ejemplo claro de patrón circadiano de crecimiento. ¿Nunca les dijeron alguna abuela o cosa por el estilo que crecen cuando están durmiendo? Bueno, la hormona de crecimiento tiene un patrón circadiano de crecimiento, de eliminación. Fíjense que aproximadamente a la medianoche es el pico. En realidad traje varias diapositivas distintas. Fíjense, esta es una que lleva esto está sacado del Boron y es un registro cada 5 minutos de cómo es la concentración de hormona de crecimiento, y fíjense que en la primera parte de la madrugada aparecen los picos. Cuando uno entra a comparar un niño con un varón adulto joven, observa que en realidad el niño tiene muchas más oscilaciones de hormona de crecimiento que lo que tiene el hombre durante el día, el hombre adulto o la persona adulta. Ahora, si uno lo empieza a mirar en función de la vida, uno observa que el brote puberal o la explosión puberal está vinculado con una explosión de hormona de crecimiento, ¿no es cierto?, que se da aproximadamente entre los 12 y los 15 años. Fíjense que en este caso, en realidad, lo que se miden son los niveles plasmáticos de IGF-1, uno de los factores más involucrados. Fíjense que alrededor de los 12 años tiene el pico de IGF con el pico de crecimiento, y luego la velocidad de crecimiento va decayendo. Fíjense que en sentido estricto, la velocidad del crecimiento en centímetros por año al principio fue muy grande. Recuerden lo que crece un niño desde que nace nomás, a los primeros 3 meses de vida, a los 6 meses de vida y al año de vida. Factores que alteran la secreción de la hormona. Está obviamente bajo el control hipotalámico y de la somatostatina.
En general, como ya dijimos anteriormente, esta hormona liberadora de gonadotrofina está vinculada con un receptor que es GS. Ustedes conocen perfectamente lo que es GS, es AMP cíclico, lo cual aumenta la actividad del factor de transcripción PIT1, aumentando la síntesis y liberación de la hormona. La somatostatina, en cambio, está ligada a un GI, por lo tanto disminuye esto y hace los efectos contrarios a el anterior. Es decir, acá tenemos el factor de liberación vinculado a GS, acá tenemos la somatostatina vinculado a GI. Como ya dijimos, la liberación de GH es estimulada durante el sueño, pero esto por ahí ustedes todavía no lo conocen, pero durante el sueño no REM e inhibida REM. REM viene de Rapid Eye Movements, que es movimientos oculares rápidos, ¿no es cierto? Es decir, cuando dormimos tenemos dos etapas, de movimientos rápidos de los ojos y de desaparición de esos movimientos rápidos, que hay una vinculación con sueño paradójico y no paradójico, porque el sueño profundo, a pesar de lo cual el registro electroencefalográfico se parece mucho al de estado de vigilia, el estado de estar despierto. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Es también estimulada por el estrés y por el ejercicio, es inhibida por glucemia aumentada y estimulada por niveles altos de aminoácidos como la arginina. Obviamente, decía, la regulación más importante es mediante el feedback negativo de GH y somatomedinas a nivel hipotalámico y hipofisario. Esto son otros factores que están vinculados con la secreción, es decir, regulación de la secreción de hormonas de crecimiento en el ser humano, efecto de distintos mediadores, neurotransmisores, hormonas, situaciones fisiológicas. Recuerden, fíjense cuando les comentaba yo lo que decía de los yin y yang. Aun cuando tenemos noradrenalina, que a través de un efecto alfa-2 provoca estimulación de la GH, la misma noradrenalina, pero a través de beta-2 provoca inhibición. Lo mismo dopamina a partir de D1 y D2, y en algún trabajito que estará mencionado por acá, en pacientes acromegálicos, D2 termina teniendo inhibición. Y así tenemos distintas hormonas hipotalámicas, es decir, fíjense el cruce entre hormonas con la estimulación, porque acá tenemos distintos tipos de hormonas, no solo el factor de liberación. Acá seguimos con las hormonas periféricas como estradiol, testosterona, hormonas tiroideas, etc. Esto simplemente para que lo tengan de un modo un poco más ameno. Otros factores reguladores del crecimiento: los estrógenos sobre hueso inhiben la actividad osteoclástica. Ustedes creo que sabrán que las mujeres en edad fértil tienen una cierta protección de varios tipos a través de los estrógenos, en principio protección cardiovascular y también con respecto a la osteoporosis. El tema es que en la menopausia, cuando hay una bajada muy grande de los niveles hormonales, ese escalón tan grande hace, por ejemplo, que tengan niveles de osteoporosis mucho más tempranamente que lo que tiene el hombre como masculino, digamos. Se pierde también parte de la protección cardiovascular. De hecho, siempre la mujer con riesgo cardiovascular va por debajo de los niveles del hombre, y lo iguala o inclusive lo supera en la posmenopausia. Los andrógenos actúan sobre músculo, aumentando su tamaño, pero ambos además estimulan a la hormona de crecimiento, o sea que ahí tenemos una suerte de feedbacks positivos. Otros factores de crecimiento que se conocen es el factor de crecimiento de fibroblastos, que estimula el desarrollo de órganos y hueso, factor de crecimiento epidérmico, siempre las siglas vienen del inglés, ¿no es cierto? Epidermal Growth Factor, ¿no es cierto? Crecimiento de la piel, de allí su nombre, y otras dutas de desarrollo de crecimiento. Que aparezcan, digamos, que tenga este nombre no significa que solo influya en el crecimiento de la piel. Es decir, hoy en día, por ejemplo, el factor de crecimiento epidérmico está vinculado con el desarrollo de hipertrofia cardíaca, por ejemplo. Es decir, reciben el nombre del lugar donde se descubrió, pero después se sabe que tienen otros efectos en otros lugares. El factor de crecimiento nervioso, efecto protector de neuronas e inervación en general. Algunos ejemplos de otros factores que también aumentan la secreción de GH, bueno, como dijimos, el estrés. Esto es muy viejo, fíjense que es del año 1967 y fíjense que los experimentos están hechos en monos. Hoy en día eso está muy reñido con todas
los movimientos para protección de animales, por lo menos lo que es la experimentación en primates, pero bueno, esto está publicado, por eso lo traje, es decir, son monos sometidos a experimentación ante distintos niveles de estreses, niveles de estrés, ¿no es cierto? Estrés es como que no tiene, pero sí, ahí escuché, no se va a hacer cargo, pero dijo, estrés, dijo una como diciendo, ¿qué está hablando? Y tiene razón. Ante distintos niveles de estrés. Ayer yo escuchaba a un lingüista y a veces la vorágine de estar hablando, es decir, la velocidad de estar hablando, te obliga a decir cosas erradas, pero que te das cuenta que están erradas en el momento. Voy a ponerlo bien burdo, pero es si yo lo hubiera hecho, si yo lo hubiera sido. ¿Se entiende? Ácido es como muy difícil, pero a veces en la vorágine, más con los participios, uno aparece. Tú para justificar que metí la pata. ¿Se dan cuenta? Es terrible esto. Terrible. Bueno, dolor, hemorragia, histamina, epinefrina, es decir, todas situaciones. Y acá, más allá de todos los factores que andan dando vuelta, una cosa interesante es que la presencia de GH en el organismo tiene efectos tróficos, neurogénicos y sinaptogénicos que en general provocan sensación de bienestar. Creo que esta es una de las últimas para esta parte y simplemente esto es de Verne Levy, me pareció que era interesante porque hay una regulación complementaria entre la hormona de crecimiento y la insulina ante varias condiciones. Fíjense, la ingesta de proteínas provoca aumento de GH, aumento de insulina, aumento de las somatomedinas. Esto deriva en aumento de síntesis proteica, aumento de crecimiento, sin demasiado cambio en el depósito de calorías. Si la ingesta se produce de carbohidratos, en general hay una disminución de la GH, esta se mantiene más o menos igual, pero obviamente aumenta la insulina. Esto deriva claramente en un aumento del depósito de calorías. Si uno, por el contrario, tiene ayuno, aumenta la producción de GH, disminuye la de insulina, disminuye la de somatomedinas. En general hay movilización de calorías, es decir, hay una interacción muy estricta entre lo que es la insulina y la hormona de crecimiento. Esta primera parte termina acá, pero tenemos necesariamente que hablar de la grelina, que hoy la mencioné así medio al pasar. ¿Se acuerdan en la primera, una de las primeras diapositivas que dije que se producía en la pared del estómago? Es un péptido, voy cambiando de mano porque me cansa. Bueno, y esto no anda más. Así está. Bueno, péptido de 28 aminoácidos, es producido en células cromafines del fondo gástrico y células insulares no beta. Pequeñas cantidades también se producen en otras porciones del digestivo. En neuronas hipotalámicas, en glomérulo renal, en placenta. Este es el típico caso de una molécula que se descubre en un lugar y después se la ve que es ubicua en líneas generales, es decir, se la empieza a pescar en distintos tejidos. Aumenta en el plasma en ayunas y disminuye en el postprandio. Los niveles plasmáticos están en relación inversa con la insulina, con el índice de masa corporal y con la masa adipositaria, en relación directa con edad y con la sensibilidad a la insulina. Al principio se la describió como un potente estimulante de la liberación de GH por hipófisis, lo cual es cierto, lo que hizo pensar en un rol clave en el crecimiento. Sin embargo, ratones genéticamente modificados para carecer de grelina crecían normalmente. Se describen significativos efectos sobre apetito y sobre balance energético, es decir, a medida que avanza el tiempo se van descubriendo nuevos factores. Esto es el ritmo de grelina sérica o en el plasma entre ingesta e ingesta. La concentración sanguínea de grelina baja posingesta, luego vuelve a subir durante la ingesta y tiene un ciclo a lo largo de las 24 horas. Cuando pesquen una cosa que está en inglés, no crean, digamos, que fue la fiaca de traducirla o algunas. Esto en realidad es tratado, esto está así, pero otras cosas
las pongo especialmente porque el mensaje subliminal es estudien inglés. Lo mismo que les digo a mis hijos. Y bueno, es clave. A veces uno se reniega cuando tiene la edad de ustedes y dice, ¿por qué? Y la verdad que la vida, la comunidad en general científica parece como injusta porque los angloparlantes son una pequeña cantidad en contra de los hispanoparlantes, que somos muchos, y ni que hablar de los chinos. Si los chinos se pusieran firmes y dijeran hay que hablar chino mandarín, tendrían razón, porque son la mayoría. Sin embargo, el idioma internacional es el inglés y abre muchas puertas. Así que fíjense que en la última parte de tiroides también, varias de las cosas que les pongo están en inglés y las dejo a propósito para un poco el mensaje subliminal de que tienen que preocuparse por aprender inglés. Fíjense que no es casual que hayan pensado que la grelina era clave para la estimulación del factor de crecimiento, porque fíjense lo que es la concentración de hormona de crecimiento en relación a distintas concentraciones de la hormona liberadora de la hormona de crecimiento. Ahora, fíjense que está en la misma escala, pero fíjense qué pasa cuando se le pone grelina. Es muchísimo mayor, o sea, la estimulación por parte de la grelina de la hipófisis anterior para la liberación de GH es mucho más importante con grelina. Entonces es lógico que la interpretación haya sido esa, que tenía un papel muy importante. Ya vamos a ver que no todo lo que reluce es oro, es decir, aparecen otras acciones que no son menos importantes de la grelina, y también aparece el descubrimiento de que se produce en otros lugares y tiene acciones directas a nivel del sistema nervioso central. El receptor es un típico receptor ligado a proteína G, aquellos famosos, como ya estuvimos viendo hace un ratito, de 7 dominios de transmembrana. La señalización es la señalización típica que deriva en la formación de IP3. ¿Recuerdan? Por acá está la fosfolipasa, por acá la fosfolipasa C, acá está el G-alfa-Q, el inositol trifosfato y la liberación de calcio desde depósitos intracelulares. Si la queremos hacer más compleja, observaremos que en realidad la liberación de ese calcio termina teniendo asociación con otras proteínas como la calcio calmodulina y también la quinasa AMPK, y bueno, y que tienen en sentido estricto diversos targets, pero fíjense, uno de los fenómenos finales más importantes de toda esa cadena es la presencia de señales orexigénicas. Ustedes seguramente lo que más conocen es la anorexia, ¿no es cierto? Que es la falta de apetito en general. Los orexigénicos son los estimuladores del apetito. Y en sentido estricto, las neuronas hipotalámicas que producen grelina son adyacentes a núcleo arcuato, estando íntimamente relacionadas con la regulación del apetito. Todo esto que nosotros vemos acá, neuropéptido I, la proteína R-agouti, diversas neuronas, esto es propio melanocortina, todo esto está en íntimamente relación con el sitio de producción de grelina, lo cual deriva en la regulación del apetito. En sentido estricto, la grelina aumenta la actividad de neuronas productoras de neurotransmisores como las que ya les dije, la proteína R-agouti, el neuropéptido I y GABA. A su vez, GABA inhibe neuronas de propio melanocortina, cuya resultante final es un predominio de estimulación de neuronas orexigénicas. O sea que la grelina es un potente estimulante del apetito. Fíjense que la acetil-CoA-carboxilasa, otro de los efectos, es decir, a medida que se fue estudiando se van apareciendo más efectos. La acetil-CoA-carboxilasa es otro blanco de la AMP quinasa activada por grelina en situaciones de alta glucosa, elevada producción de malonil-CoA estimulada por esta acetil-CoA-carboxilasa, lleva a la inhibición de la beta-oxidación. Es decir, tenemos efectos que van más allá de la producción de GH. Acá la tenemos, la grelina, con efecto positivo sobre la hipófisis anterior, y debiéramos ubicarla también también por acá arriba, cerca de las neuronas orexigénicas. Con esto cerramos
somatotrofina u hormona de crecimiento en general. ¿Seguimos o paramos? Yo por mí seguimos. ¿Sí? ¿Seguimos? En todo caso terminamos un cachito antes. Bueno, la segunda parte de la charla de hoy está vinculada con las hormonas tiroideas. Pavada, ¿no es cierto? Las hormonas tiroideas son como un paraguas protector de todo el resto de las funciones del organismo. Está bajo el control es una hormona, la glándula tiroides está bajo el control de una hormona, una de las hormonas adenohipofisarias. Simplemente esto para que recuerden, esta mariposita que aparece acá en la parte inferior del cuello, por debajo de la tráquea, se compone básicamente de lóbulos. Cada una de estas mitades son los lóbulos unidas por un istmo. A veces, en algunas ocasiones, puede haber un lóbulo piramidal asociado al istmo. El tejido está compuesto por folículos, en general son pequeños sacos de paredes delgadas que son las células productoras de hormonas tiroideas. Simplemente porque aparecen en el dibujo, están las glándulas paratiroides que están en la regulación, en la parte de atrás, básicamente en número de 4. Puede haber glándulas supernumerarias, pero que están vinculadas con la regulación de la calcemia, que vamos a ver seguramente en un seminario próximo. Esto es simplemente para que vean la estructura de la glándula con el folículo, con el coloide, con las células productoras de las hormonas, la íntima relación tanto con los capilares sanguíneos como con las células parafoliculares, en este caso también las células parafoliculares o células C, al igual que las paratiroides, están vinculadas con la regulación de la calcemia, producen calcitonina. Las dos hormonas tiroideas que regulan el metabolismo corporal son la tiroxina, que es la que se conoce genéricamente como T4, y la triiodotironina como T3. La función, obviamente, de la glándula tiroides es producir y almacenar grandes cantidades de estas hormonas. Utiliza yodo, que combina con el aminoácido tirosina para producirlas. En general se incorporan a moléculas de tiroglobulina y se almacenan en los folículos, y su liberación dependerá, o su liberación al torrente sanguíneo, dependerá de las necesidades del organismo y del metabolismo basal. Bueno, efectos fisiológicos de las hormonas tiroides en general regulan metabolismo y función de diferentes órganos. Tanto T3 como T4 son responsables de esas funciones, aunque mayoritariamente es la T3 la que tiene la mayor función. Cada una de las células del organismo depende de la acción de las hormonas tiroideas. En general afectan diversas funciones como frecuencia cardíaca, nivel de colesterol, peso corporal, nivel de energía, fuerza muscular, regularidad menstrual, condiciones de piel, memoria, muchísimas funciones. Sí. Sí, la T3 reversa. En realidad lo de inactiva... Bueno, a ver, si haces ciencia, el para está como... Es decir, eso es como un determinismo, es decir... hay muchas cosas que por ahí no tienen demasiada explicación, o sea, no hay que encontrarle el objeto, aunque pareciera en este caso como que es un ciclo que no lleva a nada, pero que existe la reversa y depende de una desyodación en una de las posiciones. Función biológica, tengo alguna cosa por ahí, pero no sé mucho, pero tampoco puedo explicarte el para. Bueno, no te puedo ni asegurar ni refutar lo que decís. En general, la regulación de la actividad de las hormonas es por los propios ciclos de retroalimentación negativa, y hay diversos modos de dosificar
la hormona, que puede estar inclusive estacionada citosólicamente antes de llegar a ejercer la función. Pero no estoy seguro que la T3 reversa pudiera compensar, digamos, sí que es una forma inactiva, obviamente, o forma más inactiva. Hablando del para, te vas a encontrar que uno de los receptores de T3, uno de los receptores T3 que se expresa, aparentemente no tiene función biológica descripta, lo cual ahí el para también es una cosa, ¿no es cierto? Muy bien. T3 y T4 son producidas en un círculo de retroalimentación negativa hipotálamo, hipófisis, glándula tiroides. En general, el hipotálamo libera la hormona liberadora de tirotrofina, es esta que tenemos acá, un péptido muy pequeño en el núcleo paraventricular. La TRH estimula las células tireotropas de la hipófisis para que secreten la hormona estimulante de la tiroides, que la llamaremos TSH. Esta TSH es las células del tireotropo, ya es una proteína mucho más grande. La TSH estimula la tiroides para la producción de T3 y T4, que se liberarán y circularán por la sangre hacia todos los órganos. La hipófisis detecta cambios en los niveles de T3 y T4 y liberará más o menos TSH en relación inversa a los niveles circulantes de hormonas, ¿no es cierto? Es decir, cumpliendo con el encendido o el apagado de la tiroides. En general, los niveles circulantes de T3 y T4 también influyen sobre el factor de liberación hipotalámico, es decir, acá simplemente lo que les pongo es el circuito de retroalimentación para que les quede lo que acabamos de ver, es decir, tenemos lazos cortos hacia la propia hipófisis y lazos largos hacia el hipotálamo. Esta la traje simplemente sacada del boron para también recordarles que aún en este caso tenemos los receptores ligados a proteína G, en el caso de la liberación de la TSH por la parte anterior de la adenohipófisis, y cuando llega a la hipófisis, a la tiroides, también a través de un mecanismo que en este caso es una GS, tenemos AMP cíclico, que es lo que derivará el aumento del AMP cíclico derivará en la producción y liberación de T3 y T4. En sentido estricto, la TSH al pegarse al receptor aumenta AMP cíclico y termina aumentando ADN, ARN, proteína, fosfolípidos, aumenta tamaño celular, número de células, es decir, un efecto trófico, todo esto deriva en crecimiento, y también todo lo que es el proceso de formación de la hormona. Ustedes seguramente sabrán que para la producción de T3 y T4 es fundamental la captación del yodo, y que estas hormonas, una vez que están elaboradas, se almacenan en el coloide asociado a una molécula de tiroglobulina, y a partir de ahí son vertidas a la sangre de acuerdo a las necesidades que tiene el organismo. En general, la captación del yodo plasmático se produce a través de una bomba de yoduro que posee la propia célula. Luego hay una organificación del yodo que es a través de peroxidasas, iodación de componentes tirosíricos de la tiroglobulina para la elaboración de distintos intermediarios que tienen distinta cantidad de yodo, acoplamiento de iodotirosinas para formar T3 y T4, y posteriormente captación de gotitas del coloide por parte de la célula tiroides por pinocitosis o densitosis, tras ruptura proteolítica de los enlaces de la tiroglobulina con las hormonas, la liberación a la sangre. El proceso es bastante complejo. ¿Por qué les traje esto? Yo traje algunas cosas de boron porque yo lo que estoy escuchando en el seminario es que lo están odiando al boron. En general, capaz que no son justo ustedes, pero yo he tenido muchos casos que empiezan, y yo creo que arraiga, por ejemplo, cuando uno se pone a mirar y hay cosas tan complejas, pero hay otras que están bárbaras. Es un libro que es muy nuevito y es tan bárbaro. Sí, yo creo que en este tema en particular hay que leer de Boron, hay que leer de Constanzo, y a mí un libro que me encanta es Verne Levy. Es decir, me da la impresión que en el caso del boron algunos temas específicos que fundamentalmente porque este hombre es especialista, están un poco como densos, que hubo partes de renal
que realmente a uno le tiraba un poco para atrás. Imagínate a ustedes que todavía tienen un background inferior en ese sentido con respecto al tema. Pero otros temas que están bárbaros, sí es un libro que es muy nuevito, tiene unos gráficos bárbaros. Y fíjense que acá tenemos toda la secuencia, desde la captación por la bomba de yodo, la organificación. Pero fíjense una cosa interesante, que uno se queda por ahí en la función de la TSH. En realidad la TSH participa en prácticamente todos los procesos que terminan con el ciclo de la formación de la hormona. ¿Se entiende? No es simplemente que se pega y termina estimulando un solo factor, sino que en varios escalones aparece la TSH. Esto está en una forma un poco más sencilla. Ven, aparecen nombres y se los van a terminar acordando porque son nombres simpáticos, pero llega un momento que te pone en la cabeza así, no tanta cantidad de nombres. Y esto, fíjense, que es de Verne Levy, y a mí es uno de los que más me gustó porque me parece que está muy bien explicadito. Fíjense que la parte de la síntesis está vinculada con las flechas rojas, todo lo que es el ingreso por el transportador, lo que es la combinación para formar las diferentes variantes de acuerdo a la cantidad de yodo, la salida con la pendrina, la combinación con la tiroglobulina. Y fíjense que además le suma ciertas partes que implican en la recuperación del ciclo del yodo. Este es de Constanzo. Ven, yo a propósito lo traje, chicos, porque hay que leer de muchos libros. Es decir, en algunos libros, por ejemplo, Constanzo es un libro que en general es bastante sencillo de leer. Y no está mal para hacer... Parezco Guido, está mal pero no tan mal. No está mal para una lectura inicial, porque te hace dar un panorama en general, es un poquito más cortito, y entonces esto te sirve. Y de hecho, esto es muy parecido a un dibujito que tienen para completar en el seminario que viene de endocrino. No sé si lo tienen, si ya lo han bajado. Así que es muy parecido al que está en el Constanzo. Esto es simplemente para que ustedes les queden. La presentación obviamente que la van a poder levantar, así que todo esto lo van a poder tener, y además lo más importante es la fuente, directamente más allá de la teórica vayan ir a la fuente. En cuanto a la ruta del yodo en el organismo, bueno, evidentemente la dieta es la ruta de ingreso por excelencia. Gran parte del yodo que se ingiere por la dieta termina excretándose por orina, pero obviamente gran parte de eso va a la tiroides y termina entrando en el ciclo de la producción de hormonas tiroideas. Como dato extra, en general no son muy abundantes las fuentes de yodo naturales, es decir, no hay muchos alimentos que tengan yodo. En general la sal de mesa es la que tiene el yodo o las partes por millón de yodo agregados. Eso después empezó en contradicción con el tema de la disminución del agregado de sal de mesa, ¿no es cierto?, por todos los problemas de hipertensión y todo eso. Pero en general la sal que se sigue usando cotidianamente es una de las rutas de incorporación de yodo. Este grafiquito también es de Verne Levy, que vale la pena aclarar que tiene una cosa que le faltaría, que hay aparentemente por el proceso de degradación de las hormonas, hay también una vía de recuperación de yodo endógeno. De hecho, hay experimentos que aún en dietas absolutamente libres, experimentales, ¿no es cierto?, en dietas libres de yodo, hay producción de hormonas tiroideas que en realidad sería parte del ciclaje del yodo natural de esas hormonas. Fíjense que en general la forma en que aparece mayoritariamente es la T4, aproximadamente 80%, la T3 en un 20% y un porcentaje muy chiquitito de la T3 inversa que habías mencionado vos anteriormente. A pesar de eso, en general la forma más activa es la T3, ya vamos a ver en sentido estricto por qué. En cuanto al transporte y la distribución celular, obviamente que se transportan asociadas a proteínas, como albúmina, como la tiroxina, una globulina que pega a tiroxina, esta que es difícil de mencionar, que la transtiretina, que también conocida como prealbúmina o TBPA. En general la T4 se une a la TBG, es decir, a la Thyroxine Binding Globulin en un 70%, a la albúmina en un 20% y a la TTR en aproximadamente un 10%. Vieron que esta me doy el lujo de decirla en inglés, pero esta no la repito ni a palos, ¿no? Eso también nadie me lo marcó, ¿eh?
Bueno, eso por lo difícil que es decirla. Pero nadie me lo marcó. ¿Vos fuiste la que me dijo lo de los estreses? ¿Quién fue la de los estreses? Mirá, nadie se hace cargo, ¿eh? Es una cosa de locos esto. Bueno, la T3 se une principalmente a TBG, 80%, y el resto a albúmina y TTR. Es importante recordar que albúmina, TBG y TTR se producen en el hígado. Oscilaciones, obviamente, en la síntesis por diversas causas modifican también la presencia de hormonas tiroideas, o sea que algunas afecciones hepáticas, obviamente, que terminan en la producción de proteínas, entre todo el lío que provoca, que algunas de esas cosas ya la hemos visto en el seminario anterior de hígado, también provoca la distribución o altera la distribución de este tipo de hormonas. La TTR también se origina en los plexos coroideos y se la ha implicado en el mecanismo de entrada de T4 al sistema nervioso central. La producción de TBG está bajo el control de estrógenos, además, por lo que hay aumentos de TBG y de las concentraciones de T3 y T4 en mujeres que reciben anticonceptivos orales y durante el embarazo. Se cree que las proteínas transportadoras, además de constituir, digamos, un pool de reserva de la hormona, asegurarían una distribución uniforme de este tipo de moléculas que son hidrofóbicas, ¿no es cierto?, por todo el sistema circulatorio y en todas las células del organismo. En cuanto al mecanismo de acción, bueno, acá tenemos un primer lío, y es el hecho de cómo las hormonas tiroideas entran a la célula. Recuerden que cuando uno tiene efectos genómicos es fácil pensarlo desde el punto de vista de las hormonas esteroideas, pero cuando uno tiene una hormona esta que deriva de la tiroxina, que no son esteroideas, obviamente, empieza a tener más complicaciones. Podría ser por difusión pasiva, aunque se han descrito mecanismos de transporte activo, pero de transporte facilitado, perdón, en algunas líneas celulares de cultivos, neuroblastomas, fibroblastos, células musculares y hepatocitos, lo cual cuando uno después hay que traspasar esto a la vida real, ¿no es cierto? Una vez en el interior celular se unen a receptores nucleares. La secuencia de eventos que incluye es desyodación de T4 a T3 mayoritariamente. Y ahora les voy a mostrar por qué mayoritariamente, en otra figura sacada también del borón. Unión de T3 al receptor, que se llama TR, unión elementos de respuesta a hormona tiroidea, TRE, también del inglés, estimulación e inhibición de genes específicos. Los receptores de T3, que ya dijimos llaman TR, o genéricamente los vamos a llamar TR, son factores de transcripción que reconocen secuencias específicas reguladoras en los genes diana, llamadas elementos de respuesta a hormona tiroidea. La actividad transcripcional de estas proteínas está modulada obviamente por el pegado del ligando al receptor. En ausencia del ligando hay una fuerte actividad represora, o una actividad represora de la actividad génica, y la unión a la hormona puede producir dos efectos: anular la represión y por tanto generar el inicio de la transcripción, o aumentar directamente la transmisión génica dependiendo de la dosis de la hormona y del gen diana. A veces simplemente sacar la represión es el estímulo suficiente como para que aumente la expresión del gen. En otras veces se potencia el efecto del gen, eso quiero decir. Se conocen básicamente dos formas de TR, alfa y beta. Esto es un dato anexo, pero que no importa demasiado. Dan lugar a distintas formas por splicing alternativo. El alfa 1, el alfa 2 no une hormona. Esto es lo que te decía yo anteriormente. Es un receptor supuestamente para hormona tiroidea, no une hormona, no pega hormona. Beta 1 y beta 2. En general, el alfa 1 predomina en músculo cardíaco y esquelético y en grasa parda. El beta 1 es la isoforma más abundante en hígado, riñón y cerebro. El beta 2 es especialmente abundante en hipófisis, aunque también se ha detectado en hipotálamo durante el desarrollo. El receptor ejerce su acción sobre la transcripción mediante interacción con proteínas correguladoras que no se unen al DNA, sino que establecen interacción proteína-proteína con el receptor por un lado y con la maquinaria de expresión por el otro. ¿Se entiende? Estas proteínas correguladoras pueden ser correpresoras o coactivadoras según medien efectos sobre represión o sobre activación.
ligados. Bueno, en ausencia de ligando, el receptor interactúa con proteínas correpresoras que son enzimas con actividad desacetilasa sobre las histonas. Las histonas desacetiladas hacen que la cromatina adopte una conformación compacta que dificulta la transcripción del gen. ¿Cómo se traduce? Actividad represora. La unión de la hormona al receptor induce un cambio estructural que impide la unión del correpresor y expone residuos implicados en la unión de otro grupo de proteínas denominadas coactivadoras con actividad acetilasa, originando acetilación de histonas, relajación de lo que es la cromatina, facilita la transcripción génica. La secuencia es esto. Fíjense que acá ya tenemos el primer dato. En general, la T4, a través de una iodinasa, deriva en T3 y es la T3 la que termina teniendo todos estos efectos sobre crecimiento, sobre maduración del sistema nervioso, distintos mecanismos de transporte, consumo de oxígeno, distintos factores. En general, con esto se cerraría lo que es la visión clásica de la acción de las hormonas tiroideas. Sin embargo, desde hace ya bastante tiempo se han descrito mecanismos no genómicos de hormonas tiroideas. Fíjense que toda esta chorrera que le traje simplemente acá para que vean los años, que no estamos hablando de algo que ocurrió ahora, sino que hace más de 30 años, años 78, años 79, 80, 81, empezó a observarse que no todos los efectos dependían de la transcripción génica. Esto, que está bastante complejo, en realidad lo más importante es este receptor que está acá, que es un receptor alfa B corta beta 3, que aparentemente sería el de unión a T3 y T4. Fíjense que la T3 y la T4 termina apareciendo. ¿Viste lo que yo te dije de la reversa? Fíjate que algún tipo de acción, por ejemplo, a través del receptor alfa 1 y sobre la actina termina teniendo al igual que la T4, pero es mayoritariamente la T3. Y acá lo que observan es que las vías que dispara, en definitiva, terminan también afectando la transcripción génica. Pero, a pesar de eso, y usted me dice, pero me está diciendo de no genómico, entonces, ¿de qué me sirve? Tenemos que observar, por ejemplo, acá, hay vías directas de estimulación a través de PI3 quinasa, AKT, PKB, por ejemplo, de estimulación de sodio-potasio ATPasa. Y si uno se pone a investigar un poquitito más profundamente, hay un cruzamiento constante de las vías genómicas y no genómicas que producen las hormonas tiroideas. Acá simplemente se los dejé para que tengan la lectura de la figura para que la puedan seguir mejor. El metabolismo de las hormonas tiroideas pueden ser metabolizadas por distintas vías: desyodación, sulfatación, conjugación con ácido glucurónico, descarboxilación y desaminación. La desyodación aparece en estas enzimas de 1 a D3. Es la transformación metabólica más importante. En general, las dos primeras sacan el yodo en posición 5' y transforman a la T4 en la forma activa T3. La D3 en general genera productos inactivos por posición en 5, T3 reversa desde T4 o T2 desde T3. ¿Ven? Acá está la reversa, que por ahora hablamos de productos inactivos, o sea, alguna descripción hay. Estas enzimas actúan a su vez sobre los metabolitos generados, produciendo sucesivas desyodaciones hasta la pérdida total de los átomos de yodo. La T4, el 80% se metaboliza por desyodación y un 20% es eliminada con heces conjugada con ácido glucurónico, que es la otra ruta que tenemos acá puesta. Las reacciones de desaminación y descarboxilación originan tetraiodo tiroacético a partir de T4, triodo tiroacético a través de T3. Y este dato es interesantísimo. La sulfatación, mediante sulfatasas, es un fenómeno que es reversible y se ha sugerido que las formas sulfatadas representarían un estado de depósito hormonal fundamentalmente durante el periodo fetal, es decir, la posibilidad de disponer otro pool de hormonas como ahí en el banco de suplente, digamos. Acá se enumeran la mayor parte de los efectos: crecimiento y desarrollo, metabolismo de hidrato de carbono, metabolismo de lípidos, producción de calor y metabolismo basal,
peso corporal, requerimientos vitamínicos, aparato cardiovascular, aparato respiratorio, digestivo. Bueno, prácticamente no hay función que escape a la acción de las hormonas tiroideas. Entre los efectos genómicos de las hormonas tiroideas, fíjense que yo acá le circundé el T3, pero también le circundé el T4, porque según Boron, ambas formas son las que podrían entrar a la célula y generar todo la maquinaria que deriva, por ejemplo, en el aumento de la bomba sodio-potasio TPasa, que está vinculada estrechamente con la reincorporación de otras moléculas a distintas células, por el tema de todo lo que es secundario a lo que es el ingreso de sodio a las células, ¿sí? Enzimas gluconeogénicas, enzimas respiratorias, cadena pesada de la miosina, receptores beta-adrenérgicos y muchos otros. Acá simplemente está la misma ruta, pero para que vean que aumenta todo lo que es la eyección cardíaca, todo lo que es la ventilación, el consumo de oxígeno, efectos metabólicos, aumento de la ventilación, aumento de la función renal, disminución de la masa muscular, termogénesis, tenemos diferentes factores. Entre los efectos no genómicos de las hormonas tiroideas se puede mencionar modulación del sistema inmune, potenciación de la respuesta antiviral a interferón gamma y la migración celular, activación de STAT, recuerdan que la conocíamos anteriormente en la somatotrofina, y producción de óxido nítrico, modulación de la actividad de canales iónicos en tejido cardíaco, vascular y nervioso, potenciación de contracción y relajación del músculo cardíaco, efecto vasodilatador, facilitación de la expansión de células progenitales en el desarrollo de la corteza cerebral. Y una cosa muy importante, también se ha asociado a patologías como el cáncer, obviamente con todo el efecto trófico claramente no podía escapar a esta función, participando tanto en la proliferación y angiogénesis como en la supervivencia celular, y se ha detectado una comunicación cruzada, en este caso, obviamente, ya si lo ven por lo anterior, entre las rutas genómicas y no genómicas, y hay mucha expectativa que la caracterización más precisa de estas vías podría dar lugar al estudio de nuevas estrategias terapéuticas para combatir ciertos tipos de cáncer. Es tan compleja la acción de las hormonas tiroides que ejercen efectos a distintos niveles. A nivel de membrana, bueno, obviamente ya hablamos de la activación de sodio-potasio ATPasa, ese efecto no genómico que les mostré, favoreciendo ingreso de aminoácidos, glucosa, nucleótidos, y en el caso de células musculares y nerviosas, modificando la actividad de canales que terminan modificando también todo lo que es la despolarización, canales que dependen de voltaje. A nivel citosólico se han detectado receptores, y aquí la función es poco conocida, pero aparentemente es otra vía de almacenamiento de las hormonas, es una suerte de estacionamiento de las hormonas citosólicamente que cuando hay modificaciones o necesidades se pueden liberar, y es un acceso mucho más fácil para todo lo que es el mecanismo que después termina, por ejemplo, transduccional. O transcripcional. A nivel mitocondrial estimula a la adeninonucleótido translocasa, favoreciendo la síntesis de ATP y aumentando el consumo de oxígeno, efecto que complementa además con la inducción de la síntesis de citocromos y proteínas de fosforilación oxidativa. Importante, vinculado con esto, la mitocondria expresa TR en su membrana, responsable de disparar respuestas genómicas por T3 en la propia organela. ¿Sí? No ya pensemos en el núcleo, sino en la propia organela. Bueno, obviamente a nivel nuclear todo lo que hemos mencionado anteriormente. Y también participan en el metabolismo de neurotransmisores, favoreciendo activación de enzimas como acetilcolinesterasa o modificando la expresión de receptores. Por ejemplo, la regulación de receptores beta-adrenérgicos por desenmascaramiento. El desenmascaramiento, muchas veces lo que se entiende por desenmascaramiento es receptores que ya están expresados pero que no se manifiestan en el lugar donde se les puede pegar el agonista, ¿no es cierto? No es una respuesta genómica per se, sino que es una suerte de externalización del receptor. Lo pone disponible para el agonista, ¿sí? Entre las acciones biológicas, bueno, una de las cosas fundamentales que tenemos que tener en cuenta es que son pleiotrópicas. Habrán escuchado nombrar este término, tienen efectos múltiples. Uno de los más conocidos es la estimulación de la producción de calor,
en la mayoría de los tejidos, excepto en el encéfalo, en el vaso y en el testículo. Aumento de la expresión de la hormona de crecimiento, la que a su vez sinergiza la acción de hormonas tiroideas, es decir, la propia, y hay como una suerte de loop positivo. Participación activa en el desarrollo del sistema nervioso. Los receptores del tejido nervioso tienen mucha afinidad por la hormona debido a su muy bajo Km, muy alta afinidad y rápida saturabilidad. La T3 regula el factor de crecimiento neural, mediador de desarrollo psicomotor, así como otras proteínas y glucósidos del axón que participan en el proceso de mielinización, o sea, una función importantísima. Inducción de síntesis de piruvato de deshidrogenasa en corazón, que sumado a efectos sobre mitocondria, sobre el sodio, potasio, ATPasa, favorecen el iotropismo, aumentan consumo y aumentan el volumen minuto. Inducción de biosíntesis de miosina, favoreciendo acción contráctil en músculo esquelético. Inducción de síntesis de transaminasas y proteínas plasmáticas y de la enzima málica del hígado, órgano que también participa en el catabolismo de las propias hormonas. No solo es target de la hormona, sino que también es el encargado de el clearance de la hormona, por decirlo de algún modo. En general, obviamente que hay una estimulación general de la síntesis proteica con diferente especificidad por tejido, así como la incorporación de aminoácidos, ¿no es cierto? Estimulación indirecta de metabolismo de hidrato de carbono, por ejemplo, por potenciación de estimulación de receptores beta adrenérgicos. Además, facilitan la captación de glucosa en el intestino, músculo y tejido adiposo y potencian el efecto de insulina. A su vez, aceleran el catabolismo de la insulina. ¿Se entiende? Siempre va para un lado, pero va para el otro. Estimulación de la lipólisis en el tejido adiposo en forma directa por su efecto sobre las enzimas y en forma indirecta por potenciar estímulos una vez más beta-adrenérgicos, favoreciendo beta-oxidación por disponibilidad en músculo e hígado. Facilitación de eliminación de colesterol, su conversión a ácidos biliares y aceleración de recambio de EDL, posiblemente por estimulación de degradación y de síntesis de receptores de LL. En líneas generales podemos decir que deprimen la concentración de colesterol plasmático. Aumento de la demanda de coenzimas y de las vitaminas de las cuales derivan, por ejemplo, la flavina mononucleótido y la adenina dinucleótido, que vienen a partir de riboflavina. Requiere estimulación de la enzima flavoquinasa por hormonas tiroideas. Participación en el metabolismo de vitaminas liposolubles, son necesarias para la formación de la vitamina A a partir de caroteno y la conversión de vitamina A en retineno, pigmento necesario para la adaptación visual a la oscuridad. Y durante el desarrollo embrionario, el eje hipófiso tiroideo del feto funciona casi independientemente de la madre. Las hormonas tiroideas no participan mucho del desarrollo somático, pero condicionan de modo clave la fase final de maduración esquelética, la maduración prenatal tardía del pulmón, y se requieren para el desarrollo normal del encéfalo y la función intelectual antes del nacimiento o poco después de él. Esto hace que el diagnóstico de hipotiroidismo neonatal sea de extrema urgencia. Sin embargo, es muy difícil de detectar por el examen físico, por lo que la única forma es a través de concentración sérica de T4 o de TSH. En conclusión, las hormonas tiroideas influyen sobre multiplicidad de procesos metabólicos porque modifican concentración y actividad de enzimas, metabolismo de sustratos, vitaminas y minerales, secreción y degradación de prácticamente todas otras hormonas y la respuesta de sus tejidos efectores a ellas. Por lo tanto, se podría decir que ningún tejido o sistema orgánico escapa al efecto de las hormonas tiroideas. Lo mismo que dije al inicio, las hormonas tiroideas son como una suerte de paraguas protector sobre la función que está por encima, por encima de las otras hormonas, es decir, es como que es regulador de todos los otros procesos. Les había dicho que hacia el final le había puesto algunos extras que me interesaba que vean, algunos en inglés. Los efectos, algunos son reiterativos con respecto a lo que hemos visto, pero acá me interesa por ahí algunas partes que están vinculadas con los desórdenes que pueden aparecer en la función de la glándula tiroides. En general, el agrandamiento de la tiroides puede ser difuso o nodular. Desde el punto de vista de la función, podemos tener una hiperactividad de la glándula o una hipoactividad. La descripción en general, para que practiquen un poquitito y vayan a traducir y se obliguen, pero más acá adelante tienen en español efecto hormonas tiroideas sobre el crecimiento
y el desarrollo. Fíjense que esto lo tienen en Boron, así que pueden ir a leer la cuestión. El hipotiroidismo, cómo afecta a los adultos, cómo las hormonas tiroideas afectan el metabolismo, es decir, cómo uno espera que esté la tasa metabólica con respecto a la producción de hormona tiroidea, que es lo que se considera una condición de hipotiroidismo, una condición de hipertiroidismo. Algunas características desde el punto de vista funcional de lo que debiéramos encontrar en niveles bajos de hormonas tiroideas con el hipotiroidismo, como tasa metabólica disminuida, disminución de gluconeogénesis y de glucogenólisis, disminución de síntesis en el metabolismo de la proteína, disminución de la proteólisis, es decir, infinidad de efectos, y todo lo contrario con el hipertiroidismo. ¿Y cómo se presentaría esa condición? ¿No es cierto? En general, el hipertiroideo tiene un aumento del metabolismo basal. No voy a leer ambas porque obviamente van en sentido contrario, no tiene mucho sentido. Pérdida de peso, equilibrio negativo del nitrógeno, aumento de producción de calor, sudoración, aumento de gasto cardíaco, disnea, temblor, exoftalmia, es cuando se salen los globos oculares hacia afuera, bocio, que es el crecimiento en general de la glándula. Acá hay algunas causas. Estas son las concentraciones de TSH, siempre están reducidas, bueno, para que tengan en los datos, y algunas pruebas complementarias para el estudio de la patología tiroidea en general, determinaciones analíticas, concentraciones séricas de T4 y T3, concentraciones séricas de TSH y anticuerpos antitiroideos, además de lo que son los estudios morfológicos funcionales. Creo que con esto terminamos. Ahí estamos. Bueno, muchas gracias, chicos, por la atención.